¿Por qué no haces algo? Ver tanta pobreza por todas partes me hace pensar que Dios no es rico. Aparenta serlo, pero sospecho que tiene ciertas dificultades económicas. Víctor Hugo, Los Miserables. Si al menos la vida fuera como una de esas telecomedias. Cuando aún era niño, en la televisión no había tanta violencia explícita ni tanta corrupción, con todos esos antihéroes de los que estábamos hablando antes. Y probablemente eso estaba bien porque, de todas formas, mis padres no me habrían dejado ver esos programas. Así que crecí con una dieta constante de telecomedias clásicas. La Tribu Brady, Días Felices, el show de Andy Griffith y una escandalosamente sexual Tres son multitud. Sus fórmulas eran muy predecibles y, sin embargo, eran muy satisfactorias. Unos personajes familiares pasaban por un problema inesperado que proporcionaba una serie amplia de comentarios ingeniosos y tontas situaciones bufonescas. Entonces, inmediatamente antes del final, el Fonz o el Sheriff Taylor o Alicia la Sirvienta o Janice y Jack resolvían el problema y todo volvía a ser magnífico de nuevo. Todo en menos de 30 minutos. Y en realidad menos tiempo aún cuando se tienen en cuenta las pausas para los anuncios comerciales. Aunque yo sabía que así no era como sucedían las cosas en el mundo real, me era difícil no comenzar a desear que la vida siguiera también un guión similar. En algún momento, todos notamos que las agudas aristas de la realidad tienen muy poco en común con todas esas superficies resplandecientes y pulidas de la vida en la televisión. Tal vez todo comience a muy temprana edad con los cuentos de hadas y las películas de Disney, la mayoría de los cuales tienen un final bastante feliz. Pero cuando nos andan persiguiendo, no el gran lobo feroz, sino toda una manada de lobos furiosos, con nombres como cáncer, bancarrota, adicción y divorcio, nos es difícil creer en aquello de que y vivieron felices para siempre. Cuando te atropella un conductor borracho y necesitas media docena de operaciones quirúrgicas en la columna vertebral, solo para poder caminar de nuevo, ¿quién habría pensado que terminarías con una adicción a los calmantes que te recetaron? Cuando dormías en algunas camas que no debías y te practicaste un aborto antes de llegar a Cristo y después te enamoraste del hombre que se convertiría en tu esposo, ¿quién se habría imaginado que ahora no podrías volver a quedar embarazada? Cuando le suplicaste a Dios que te diera un hijo y te lo dio, ¿quién sabría que ibas a perder a tu cónyuge a causa de un cáncer y que estarías trabajando en 3 empleos como madre soltera? Cuando tomaste unos tragos, muchos menos que todos los demás que estaban en aquella fiesta, ¿quién habría pensado que serías tú quien terminaría con un castigo por conducir bajo la influencia del alcohol, que sigue interponiéndose en tu carrera y obstaculizándola? Por lo general, la vida no se desenvuelve de una forma en que nos agradaría contarla si escribiéramos nuestra propia historia, puesto que nos enfrentamos a las injusticias de la vida, aun en el caso de que nuestra mente fuera capaz de idear toda clase de soluciones ingeniosas. Lo difícil es tener el poder necesario para hacer cualquiera de esas cosas. Si tú fueras Dios, sabrías cómo va a terminar el último episodio de la telecomedia de tu vida. Te recuperas de una operación y corres tu primer maratón. Te aceptan en tu universidad favorita con beca completa. Tú y tu esposo oran juntos mientras pasan por la dura experiencia de la infertilidad, se enamoran entre sí mucho más que nunca y terminan adoptando una hermosa bebé. Luchas para sobrevivir sin tu cónyuge hasta que conoces a ese millonario piadoso, buen mozo, soltero y maravilloso que asiste a un grupo pequeño de tu iglesia. Por supuesto, si tuvieras el poder necesario, es posible que no te limitarías a conseguir unos finales felices. Tal vez irías más lejos aún.
también castigarías a todas esas personas egoístas, arrogantes y malintencionadas que parecen quedar impunes después de haber asesinado a alguien, tanto en sentido literal como figurado. Los capos de la droga, que tienen como presas a los más vulnerables, haciéndolos adictos a un dulce veneno que inevitablemente terminará matándolos. Los malvados que maltratan a los niños y estafan a los ancianos. Los tramposos que están en el poder y amañan el sistema para aprovecharse de los pobres. Los monstruos que violan mujeres para sentirse más hombres y alimentar sus propios apetitos. Las mujeres que manipulan a los hombres para conseguir lo que quieren. Si tú fueras Dios, tal vez te asegurarías de que esas personas malvadas tuvieran que rendir cuenta de sus actos. Te asegurarías de que padecieran en la misma medida de sufrimiento, pérdida y heridas que ellos han causado. Que sufrieran por lo menos tanto como sus víctimas. No obstante, por mucho que creamos saber, lo cierto es esto. Nosotros no somos Dios, ni sabemos qué es lo mejor de todo. Muchas veces, cuando queremos que Dios haga algo, la solución no exigiría mucho de Él. Un simple asentimiento, una sola palabra, una oración respondida. En el gran esquema de la vida, solo un pequeño milagro. Si al menos Él permitiera que me recompensaran por todo mi arduo trabajo, o tan solo con que sanara a mi hijo enfermo, o ayudara a mi ser amado a superar la depresión, o hiciera desaparecer mi adicción al sexo, o trajera a mi hijo pródigo de vuelta a casa, o al menos dejara que yo me ganara la lotería. A medida que vaya creciendo nuestra confianza en Dios, tendremos que reconocer aquellas cosas que considero como parte de los fundamentos de nuestro crecimiento en la fe cristiana. Temor, respeto, reverencia, agradecimiento porque Dios es Dios, aceptación de nuestras limitaciones como seres humanos. Nosotros no podemos saberlo todo, ni tampoco ver dentro del corazón de los demás. No podemos saber todo lo que ha sucedido en el pasado, en la historia del mundo, y ciertamente tampoco podemos ver en el futuro la forma en que todas las cosas se desarrollarán. En cambio, Dios sí puede. Con toda la maestría de un gran narrador, Él está entretejiendo una épica en la cual permite que cada uno de nosotros desempeñe un papel relevante. En la historia de Dios no hay personajes poco importantes, ni actores secundarios. Todos somos protagonistas. Él nunca nos abandonará y está obrando todo para nuestro bien. Por esa razón, cuando estemos sufriendo, despotricando y desvariando ante todas las injusticias de la vida, sería bueno que también recordáramos que lo que está sucediendo es mucho más de lo que podemos ver o comprender desde nuestro limitado punto de vista. Solo estamos viendo una mínima parte de una historia que es mucho más grande, tal vez una sola frase, o un solo párrafo, o una sola página. Dios mío, ¿por qué no haces nada? Esta podría ser la pregunta que penetra hasta el corazón mismo de nuestras dudas más profundas. Básicamente, le estamos pidiendo a Dios que reconcilie lo que nosotros creemos con lo que tenemos enfrente de nuestros ojos. Es como si las leyes de la naturaleza que hemos pensado que son ciertas, ya sabes, cosas como la ley de la gravedad, desaparecieran de repente. Cuando sufrimos a ese nivel, parecemos estar viendo que las manzanas se desprenden de los árboles para flotar hacia arriba, rumbo al cielo. Cuando nuestras creencias acerca del poder, la bondad, el amor y la generosidad de Dios chocan con los terribles acontecimientos que se producen en este mundo, nos sentimos tan desconectados como esas manzanas que no tienen peso. ¿Cómo es posible que un Dios bueno permita que unos terroristas hagan que unos aviones choquen con unos rascacielos?
o que unos hombres armados hagan una masacre con estudiantes dentro de sus propias escuelas o con los espectadores en un cine. ¿Qué clase de Dios todopoderoso? Es decir, a ver si me lo explicas, permitiría que haya niños que nazcan con SIDA, leucemia y toda clase de enfermedades agobiantes. Cuando presenciamos con nuestros ojos esta clase de escenas que nos destrozan el corazón, ¿cómo es posible que podamos creer que Dios se preocupa por nosotros? Dios comprende tu dolor. Y lo que es mejor aún, acepta que le hagas preguntas. Él preferiría que le gritaras y vociferaras antes que verte abandonar tu relación con Él en medio de un silencio glacial. Ten libertad para derramar tu corazón ante Él, como lo hizo David en Salmos 56, versículo 8. Toma en cuenta mis lamentos, registra mi llanto en tu libro. ¿Acaso no lo tienes anotado? Dios recibe de buen agrado tu angustia e incluso tu ira, pero no tienes por qué detenerte en ese punto. Después de haberle puesto delante tus sufrimientos y tus preguntas, después de haberte quedado exhausto de tanto golpear contra su pecho, ahora es cuando debes escuchar. Ábrele tu corazón herido y Él te hablará. Porque aun cuando Dios es omnipotente y lo puede todo, y gobierna sobre su reino, también se preocupa profundamente por ti. Te ama, por lo que nunca te va a abandonar. Es más, suele ser en tu momento de mayor necesidad cuando viene a tu encuentro. Te consuela y te levanta hasta una posición en la cual por fin puedes comenzar tu sanidad. Pero solo si estás dispuesto a escuchar.